programación lineal, forma estándar y forma matricial. Ahí está. Bien. A partir de aquí ya lo voy a preparar, ya lo estoy preparando para ver el otro método analítico para resolver un programa lineal. El método analítico se llama método simplex, ¿ya? Todo esto lo que vamos a ver en esta unidad número 2 nos va a servir para el método simplex. Bien. Empecemos a ver lo que es condiciones de no negatividad. Condiciones de no. Estas condiciones de no negatividad se refiere a dos situaciones que se puede presentar en un programa lineal. Mire. Las condiciones de no negatividad se pueden presentar en primero, ¿cuántos ya somos? 46 participantes ya. Después le voy a sacar captura a la lista de alumnos. Se pueden presentar en la primera. Hemos dicho si z es una función de x1, x2, x3, es decir, en función de n variables. Esta es la función objetivo, ¿no? Esta es la función objetivo. Entonces, esta función objetivo está en función de x1, x2, x3 hasta xn, que se llaman variables de entrada o variables de decisión, ¿no es cierto? Entonces, por si acaso lo voy a colocar acá. Estas de aquí se llaman variables de entrada o variables de decisión. Sí. ¿Ya? Variables de entrada o variables de decisión. Ya somos 50 ya. ¿No? Variables de entrada o variables de decisión. Y siempre hemos dicho que estas variables x1 tienen que ser mayor o igual que 0, x2 también, x3 también, hasta la última variable también tiene que ser mayor o igual que 0. x1, x2, x3 hasta xn mayor que 0, ¿no? Así. Perfecto. Esa es la primera condición de no negatividad. Esa es la primera. La segunda se presenta en esta situación, fíjense. El lado derecho de toda restricción debe ser siempre positivo. El lado derecho de una restricción siempre debe ser positivo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted tiene 55, 56 participantes, ¿no?
Ya. Quiere decir que, por ejemplo, mire, si usted, por ejemplo, de 3x1 menos 4x2 más 6x3, digamos, mayor o igual a menos 5. Sí. Entonces no debe haber a este lado de acá números negativos, siempre debe ser positivo. Entonces, ¿qué hace usted? Lo multiplica por menos 1. Por menos 1. O sea, voy a hacer acá, a ver, se lo voy a hacer más clarito para que no se confunda. Entonces, esto de acá es negativo, eso no debe ser negativo, entonces debe ser siempre positivo. Entonces copio la restricción y multiplico por menos 1. Por menos 1. Entonces quedando menos 3x1 más 4x2 menos 6x3 y cambia el sentido de la desigualdad, ¿no es cierto? Y acá se convierte en positivo. Así me tiene que trabajar con ese tipo de restricción, así. Entonces esto es positivo, ¿no? El lado derecho de una restricción siempre debe ser positivo. ¿Hay duda hasta ahí? O a este lado no debe quedar negativo, debe ser siempre positivo, ¿ya? Perfecto. Entonces, esas son las dos condiciones de no negatividad que hay que cumplir, que las variables sean siempre positivas, las variables de entrada, y que el lado derecho de cada restricción no debe ser negativo, siempre debe ser positivo. Para ello lo multiplica por menos 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de variables de holgura. Acá se lo voy a poner. A ver un ratito, a ver. ¿Qué hora fue? Ya. Vaya, no maté porque cabalito van a tirar allá. Se deja tu mochila. Todavía te está. Tu celular está quedando, ¿no? Ya. Ya. Ahora sí. Ahora sí me pone atención porque esto también es importante. Subtítulo voy a poner variables de holgura. pH, yo lo represento así. Variables de holgura. Aquí se lo voy a anotar. Toda restricción que tenga la condición de menor o igual así, la condición de menor o igual, se puede convertir en una igualdad voy a sacar otro. Claro. Que te vaya bien. Ya. Como su carrera de ustedes me ha dado 4 cajas de marcadores, entonces voy a estrenar con ustedes, ¿no? Entonces estoy utilizando
los marcadores que me dio el director de carrera, el licenciado Quintanilla. ¿Ya? Y por si acaso, el licenciado Quintanilla, su director de carrera de contaduría, ha sido mi alumno también, pero en ciencias económicas, ¿no? Ha sido mi alumno. Ya, entonces, agregando una nueva variable no negativa, se puede convertir en una igualdad agregando una nueva variable no negativa agregando una nueva variable no negativa al lado izquierdo. Al lado izquierdo. Al lado izquierdo de la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted vea en una restricción menor o igual, va a agregar una nueva variable no negativa al lado izquierdo de la desigualdad. ¿Ya? Esta variable esta nueva variable se denomina variable de holgura. Variable de holgura. Y representa el desperdicio en esa fase, en esa etapa, en esa fase, mejor le pondré, en esa fase del problema. Ahí está. En esa fase del problema. ¿Ya? Una cosita. Entonces, esta nueva agregando, usted quiere que se convierta esta desigualdad menor o igual en una igualdad. Se puede, agregando una nueva variable no negativa al lado izquierdo de la desigualdad. Esta nueva variable se denomina variable de holgura. Acá se lo voy a subrayar así. Variable de holgura. Y representa el desperdicio. Es decir, que se está desperdiciando en esa fase del problema. Ejemplo. Acá vamos a hacer un ejemplo. Mire. Está sencillo el ejemplo. Mire. El ejemplo va a ser así. El ejemplo va a ser así, mire. Por ejemplo, que sea esta restricción, por ejemplo. A ver, no lo tengo. Voy a... 0.20 x1 más 0.32 x2 menor o igual a 0.25. ¿Se acuerda de esa restricción? ¿Se acuerda? Sí. Sí, ¿no? Era del contenido de grasa, ¿no ve? De la hamburguesa.
Mire, tiene la desigualdad menor o igual. Entonces quiere decir que a este lado izquierdo puedo agregar una nueva variable no negativa, es decir, positiva. A este lado izquierdo. Entonces, introduciendo una nueva variable de holgura, se tiene. Entonces ya sé, mire, 0,20x1 más 0,32x2. Y aquí voy a agregar, mire, más u sub 1, así. Esa va a ser mi variable de holgura. A este lado estoy agregando aquí más. Y esta desigualdad se convierte en igualdad igual a 0,25. Esta variable se llama variable de holgura, que representa un desperdicio. Que representa un desperdicio. En esta fase del problema, en esta. ¿En cuál fase? En la fase, es decir, en la restricción de contenido de grasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo 0,21, 0,20x1 más 0,32x2 tiene que ser menor al contenido de grasa 0,25, al 25%, es decir, 0 menor a 0,25. Entonces, este lado izquierdo tiene que ser menor. Por ejemplo, aquí puede ser 0,20. La suma de las dos grasas puede ser 0,20. Es mucho menor a 0,25. 0,15. Es mucho menor a 0,25. Inclusive, sumando las dos puede dar 0,25 igual a 0,25, lo que acá le permite que sea igual. Entonces, supóngase que esta suma le dé 0,15, ¿no? Es menor que 0,25, entonces ahí está usted desperdiciando de poder colocar un poco más de grasa hasta llegar al 0,25. Le aumento un poco más de grasa. Entonces, esa se llama variable de holgura. ¿Vale? Que representa un desperdicio. Si no le estoy añadiendo esto, entonces estoy desperdiciando la oportunidad de poder aumentar más grasa hasta llegar al 0,25. Supóngase que la suma de esto me dé 0,15. Entonces esto sería 0,1. 0,1 sería. Entonces ese 0,1, es decir, un 10%, estoy desperdiciando. Al no colocar aquí, estoy desperdiciando. Por eso se llama desperdicio. ¿Ya? Representa un desperdicio. Es como cuando usted dice, por ejemplo, así: 3 es menor o igual que 5. Claro, 3 es menor que 5, correcto. Pero acá este 3 le puedo aumentar un 2 para que sea igual a 5. Entonces estoy desperdiciando ese valor 2. Porque desde 3 hasta 5 falta 2 todavía. Entonces hay un desperdicio. ¿No? Es un desperdicio. Eso, lo que estoy haciendo aquí es lo mismo que estoy haciendo acá. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, Lizzy. Sí, Perfecto. sí. Ahora vamos al otro. Variable de superfluo. Variable superfluo. Yo lo represento por BS. Variable superfluo. Este es al revés.
Somos 59 participantes, ya. Aquí, toda restricción que tenga la condición mayor o igual, ahora ya aquí es el mayor o igual, aquí era menor o igual, ¿no ve? Aquí era menor o igual en la holgura. Ahora aquí ya es en mayor o igual. Se puede convertir en igualdad. Así se lo voy a poner. En igualdad. Restando una nueva variable. Una nueva variable denominada variable de holgura. ¿Ya? Variable de holgura. ¿Estamos? Variable de holgura. Al lado izquierdo. Al lado izquierdo también de la desigualdad. Así. Y representa un exceso en esa fase del problema. El uno representa un desperdicio y el otro un exceso. Mire, ejemplo. Ejemplo. Que sea, por ejemplo, 7x1 menos 6x2 mayor o igual que 9, digamos así. ¿No? Esto de acá es mayor que este 9. Entonces hay un exceso de esta parte de acá para el 9. Esta parte es mayor, dice, mayor que 9. Entonces, esto es mayor. Entonces hay un exceso aquí. Entonces, ¿qué hago? Introducir, se lo voy a decir de la misma forma que he hecho el ejemplo. Introduciendo una nueva variable. Introduciendo una nueva variable. Introduciendo una nueva variable superflua. Se tiene. Ahora, entonces acá fíjese. Entonces sería 7x1 menos 6x2 y dice restando. Entonces resto una nueva variable. Así. Si esta variable tiene un signo menos por delante, significa que es variable superflua. Y esto se convierte en igualdad. Así. Esta se llama variable superflua.
y representa un desperdicio. Es un desperdicio. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces acá, fíjese, cuando es menor o igual, acá mejor. Sí. Cuando es menor o igual, se introduce una nueva variable agregando, es decir, sumando. Se llama variable de holgura. Se presenta un desperdicio. Y cuando es menor o igual, como es mayor o igual, perdón, ¿ah? Se resta una nueva variable que se llama variable superflua, que representa un desperdicio. ¿Ya? Disculpe, Lice, ¿no representaría un exceso? ¿Cómo? Ah, perdón, un exceso, dije, ¿no? Pues ya, muchas gracias. 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 Es un exceso, muy bien. Había estado siguiendo, ¿no? Eso es un exceso. Correcto. Muy bien. Hasta ahí se entiende. Ahí está súper fácil. Ahora vamos a ver. Ya. Una vez usted introduce variables de holgura, variables superfluas, donde sea necesario. Luego, otra cosita. ¿Y cómo se hace si estas variables de holgura y la variable superflua se está introduciendo a las restricciones? ¿Cómo se hace para la función objetivo? Esa puede ser una pregunta, ¿no? De un alumno que me hace. Entonces, estas dos variables se introduce a la función objetivo con coeficiente 0. Entonces, acá voy a poner así. Nota. Estas dos variables, estas dos nuevas variables, que es holgura y superflua, se introduce en la función objetivo con coeficiente 0. Con coeficiente 0. Así. ¿Ya? Perfecto. Una vez introducido las variables de holgura y superflua, las restricciones, acá voy a poner eso. Una vez introducido las variables de holgura y variables superflua, una vez introducido las variables de holgura y variables superflua en las restricciones, es decir, que las restricciones, todas son igualdades,
Digo, una vez introducido las variables de holgura y variables superfluas en las restricciones, es decir, que las restricciones todas son igualdades, ¿no? Es decir, las que eran menor igual se convierten en igualdad y las que eran mayor igual también en igualdad. Todas son igualdades. Se introduce una nueva variable llamada variable artificial. Yo lo represento así, BA. Sí. ¿Ya? Una nueva variable artificial en aquella, pero no se introduce a todas. Esta nueva variable artificial solo se introduce a aquellas restricciones que no tienen variable de holgura. Entonces, se introduce una nueva variable, debería haber puesto acá. Una nueva variable, introduce una nueva variable llamada variable artificial en aquellas restricciones que no contengan variable de holgura. Sí. No tiene variable de holgura, ahí tiene que añadir o a introducir una variable artificial, ¿no? Bien. Se introduce, acá le voy a cambiar la palabra. En vez de introduce, le voy a poner se agrega una nueva variable. Cuando digo agrega, quiere decir que estoy sumando, no, nunca restando la nueva variable artificial. ¿Ya? A ver, hagamos un ejercicio para que se entienda mucho mejor. Entonces le saco foto a esto y para que me dé campo, le saco foto y se lo mando. ¿Ya? No se desconecta ahí nomás. Yo le saco foto y se lo voy a mandar para que tenga campo y pueda hacer un ejercicio. A ver. Listo. Auringa. Ya está ya. A ver. Ajá. Seguro. Auringa, señor. Listo. Ahí está. Ahora, así como las variables de holgura y las variables superfluas también pueden introducirse a la función objetivo con coeficiente 0, la variable artificial se introduce a la función objetivo con coeficientes muy grandes, m le vamos a poner, pero en el caso de maximización va a ser con menos m y en el caso de minimización con más m. Eso me faltó anotárselo, pero acá se lo anoto. Luego
las variables artificiales, se introducen en la función objetivo, con coeficientes m muy grandes. Es decir, primero, con menos m en caso de maximización. ¿Ya? Y segundo, con más m en caso de minimización. Así. ¿Ya? Entonces, caso de minimización, maximización. Eso. Ejemplo. Ahora sí hacemos ejemplo. ¿Cuántos ya somos por acá? 60 participantes. Ya. Ahora sí hacemos ejemplo. Ahora sí. Ejemplo. Sea el programa lineal. A ver. A ver un ratito. Me falta. Le daría nomás ya. A ver, acá, antes de hacer el ejemplo, les voy a enseñar de una vez a obtener la forma estándar. Ya. Finalmente, ya hemos introducido variables de holgura, variables superfluas y variables artificiales, pero las variables artificiales hemos introducido donde no hay holgura, ¿no? Donde no hay holgura. Entonces, luego, finalmente, la solución factible inicial, la solución finalmente, la forma estándar se obtiene, de hacer las variables de holgura y variables artificiales iguales al lado derecho de cada ecuación en que se encuentren. Sí. Ahora sí. Finalmente, la forma estándar se obtiene de hacer las variables de holgura y variable artificial iguales al lado derecho de cada ecuación. Correcto. Ahora sí hacemos el ejemplo. Ejemplo. Ya. Ejemplo. Bien. Sea el programa lineal por ejemplo, vamos a poner maximizar
Z igual a 4x1 más 6x2. Sujeto A. 6x1 más 4x2 menor o igual a... aquí puede ser, por ejemplo, mayor o igual que 5. Vamos a poner 5. Y 2x1 más 3x2 menor o igual que 9. Y x1 más x2 igual a 7. Con x1 mayor o igual que 0 y x2 también. ¿Ya? Y le pide hallar la forma estándar. Hallar la forma estándar. Hallar la forma estándar. Entonces tiene que seguir todo este procedimiento que hemos visto. Introducir variables de holgura, variables super y variables artificiales. Y luego hacer las variables de holgura y las variables artificiales iguales al lado derecho de cada ecuación. Nada más. Entonces empecemos a ver. Entonces sí. Observe. Bien. Entonces digo solución. Solución. Entonces lo primero que voy a introducir, fíjese, a esta de aquí voy a introducir variable superflua y a esta holgura. ¿A ver? Superflua y holgura. A esta nada. Entonces digo, introduciendo variables de holgura y variables superfluas donde sea necesario, se tiene. Empiezo. Pongo maximizar. Maximizar. Z igual 4x1 más 6x2. Sujeto a. Copio estas restricciones. 6x1 más 4x2. 2x1 más 3x2. x1 más x2. Ahí está. Empiezo. Mire. A esta, ¿qué le voy a añadir? A ver, variable superflua, porque es mayor o igual. Entonces le voy a restar, fíjese. Sí. La superflua va con menos. A esta, ¿qué variable le voy a introducir? Holgura. Holgura. Entonces acá va con signo positivo. Uso 2. Esta es superflua y esta es holgura. Holgura es porque va con signo más, porque estoy agregando y este estoy restando. No es más, entonces ya se convierte en igualdad. Esto entonces va a ser igual a 9 y esta va a ser igual a 5. Y esta sigue siendo igual, nomás esta es siempre igual, ahí. Y he introducido variables superfluas y variables de holgura a las restricciones. Ahora lo voy a hacer a la función objetivo con coeficiente 0. 0 u sub 1 más 0 u sub 2. Ahí está. Estas variables de holgura y superflua, este es superflua, no me altera la naturaleza de la función objetivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy introduciendo con coeficiente 0. Y aquí pongo con x1 mayor o igual que 0 y x2 también. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Yo, licenciado, Diga.
Ahí arriba donde está 4x1 más 6x2, ¿por qué lo puso con signo positivo? Ahí en su perula. Ahí, ¿Acá? sí. Bueno, Y no se mantiene el signo negativo de U pero, menos U. pero está bien, usted me dice menos, pero el asunto es, varía en algo que yo le ponga así, a 0 o menos 0, Ah, no, no varía. Ah, da ya. lo mismo, entonces prefiero ponerle con más, así. Ya, Y acá gracias. como es superflua, siempre con menos, ¿no? Porque su coeficiente aquí es 1, menos Sí, 1. En cambio aquí el coeficiente es 0, en cambio al 0 que usted le ponga más o menos no varía. ya, bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta para pasar al siguiente paso, al otro paso? Ya. Una vez introducido variables de superflua y holgura, ahora nos toca introducir, repito, una vez introducido variables superflua y holgura a las restricciones y luego a la función objetivo, nos toca introducir variables artificiales. ¿Y dónde se introduce variable artificial? Donde no hay holgura. ¿Dónde no hay holgura? Aquí no hay holgura, ni acá tampoco. Aquí hay holgura. Entonces ahí no se pone variable artificial. Solo se coloca aquí y acá. Hagamos eso entonces. Es el otro paso. Me voy acá. Perfecto. Ahí. Entonces, hago eso entonces, ya. Ahí digo, luego introducir, luego introducir variables artificiales, variables artificiales Ya, ahora voy a copiar lo mismo que lo que he hecho aquí, eso voy a copiar, maximizar. Lo mismo voy a copiar. Sujeto A, 6x1 más 4x2, 2x1 más 3x2, x1 más x2. Entonces aquí le puse menos u sub 1 más u sub 2. He introducido variable superflua y variable de holgura y acá lo mismo he hecho. Ahí está. Ahora, voy a introducir variable artificial donde no hay holgura. Aquí no hay holgura, entonces pongo A sub 1. Variable artificial, siempre con signo positivo, nunca con negativo, en ningún caso. Aquí hay holgura, entonces no, paso. Aquí no hay holgura, entonces más A sub 2. Ahí está. Dejo siempre esta columna espacio libre para la variable A sub 1, que ya es solita, y A sub 2 también dejo. Lo mismo para U sub 1 y lo mismo para U sub 2, solitas son, ¿no? Ahora, estas variables artificiales se introduce, dice acá la función objetivo. Acá está, aquí dice eso. Luego las variables artificiales se introducen con coeficientes m muy grandes, menos m en caso de maximización y más m en caso de... Este es caso de maximización, entonces va a ser con menos m. Entonces me vengo acá y va a ser así. Menos m a 1 para esta variable, ¿no?
y menos m ahí, y menos m para a sub 2. Listo. Entonces esta es igual a lo que era igualdad. Acá está, fíjese. Esa sigue siendo nomás igualdad. Acá está. Miren. Esta estoy empezando. Aquí he introducido variable artificial, ¿no? Entonces igual a 7. Y aquí va a ser igual a 9, igual a 5. Entonces acá igual a 7, igual a 5, a 9, y acá igual a 5. Ahí está. Entonces, esta primera restricción es igual a 5, esta segunda restricción igual a 9 y esta tercera igual a 7. Pero esta siempre fue igual. Lo único que le ha aumentado ha sido la variable artificial, nada más. Y esas variables artificiales he introducido la función objetivo con menos m a 2 en caso de maximización. Si fuese minimización, entonces le pone más m y más m. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Disculpe, Lisa, ¿por qué se le coloca M? Ya. Resulta que esta variable artificial debe tener un coeficiente. ¿Ya? Y no se conoce el valor de ese coeficiente. Entonces, como no se conoce su valor, no sabemos si es 2, 3, 5, 10, 100, 1000, no sabemos qué número es. Entonces, lo que se hace es, se le da un valor muy grande que se llama, algunos economistas le llaman a esto, a estas letras M, costos de penalización. ¿Por qué? Porque le penaliza a otra restricción que no, o le penaliza a otra variable de otro programa lineal que le dice, tú no puedes tomar cualquier valor grande porque yo soy el más grande, le dice así. Eso lo vamos a ver y lo va a entender mejor en el tema de dualidad cuando veamos duales. Ahí le voy a hacer acuerdo de esta M. Esta M se llama costos de penalización. ¿Ya? Así le llaman algunos economistas. ¿Por qué? Repito. Porque penaliza su valor a una nueva variable, ¿no? Que este programa lineal tiene su reflejo en otro programa lineal que se llama dual. Eso ya le voy a enseñar más adelante, ¿no? Y ahí le voy a hacer acuerdo de este valor M. Por el momento, basta con que sepa que para el caso de maximización se pone con coeficiente menos M y para el caso de minimización con más M. Cuando ya lleguemos a dualidad, ahí le voy a hacer acuerdo y le voy a explicar y ahí lo va a entender. ¿Correcto? Debe ser muchas gracias. Perfecto, sigo con X1 mayor. Listo, y la última parte. Mire, la última parte. Una vez introducido variables de holgura, superflua y artificiales, usted ya puede obtener una solución factible inicial. La solución factible inicial será
Miren, aquí hemos dicho, miren. Lo que va a hacer es que las variables de holgura y las variables artificiales sean iguales al lado derecho de cada ecuación donde se encuentran. Entonces, fíjense. Esta es mi variable artificial. Entonces, A1 va a valer 5. A1 va a valer 5. Esta es variable de holgura. Va a valer 9. Y esta otra variable artificial va a valer 7. Así. Y todas las demás variables toman el valor de 0. Y todas las demás variables toman el valor de 0. Así. ¿Cuáles son esas variables? Miren. X1, X2, X1, 0, X2, 0. Esta superflua también toma el valor de 0. La superflua, entonces U sub 1 igual a 0. Esta artificial, esta es holgura. Ya le di su valor, aquí está. Las artificiales lo mismo, ya está aquí. Fíjese, X1, X2 y esta variable superflua toman el valor de 0. Por eso dice las demás variables. A esa situación se llama solución factible inicial. Cuando usted me entrega hasta aquí el ejercicio, hasta aquí se llama forma estándar. Aquí es forma estándar. Una cosita. ¿Por qué se llama solución factible inicial? Te hago acuerdo del método gráfico. ¿Se acuerda usted? En el método gráfico. ¿Se acuerda? Teníamos, esta era el 1, la restricción 1, esta era la restricción 2, ¿se acuerda? Así, y la función objetivo estaba acá, siempre era así, ¿no es cierto? Así, y partía de acá, ¿sí? Fíjese, aquí en este punto, ¿cuánto vale X1? 0. X2, ¿cuánto vale? 0. ¿Qué es esto? Esto de acá. O sea, estamos comenzando de aquí. Está comenzando de ahí. Por eso es que se llama solución factible inicial, porque estamos comenzando aquí. El inicio ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque X1 y X2 valen 0. Aquí está. Y la variable superflua también toma el valor. A estas variables se llaman variables básicas. Estas de aquí, las que no son 0, se llaman variables básicas. Y estas se llaman variables no básicas. Su micrófono, por favor, su micrófono. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? Una pregunta hasta ahí. Entonces, repasando así rapidito.
repasando, para que no se vaya la idea. Observe. Empiezo aquí. Paso. Quiero hallar la forma estándar de este programa lineal. Entonces, lo primero que hago es introducir variables de holgura y superfluo. Entonces, a esta voy a introducir superflua, ¿no? Superflua y holgura. Aquí está. Y esas variables superflua y holgura lo coloco en la función objetivo con coeficiente 0. Perfecto. Ahora, el otro paso es introducir variables artificiales. ¿Dónde se introduce variables Disculpe, artificiales? licenciado. Sí. ¿Será que su micrófono pueden apagar los compañeros que se escucha entrecortado lo que está hablando usted? Pero es que ya les dije, ya muy bien, ahorita lo solucionamos el problema. No, ¿no ve? Superflua y holgura. Entonces introducimos artificiales, aquí va. Ahí está. La superflua está acá y la holgura. ¿Dónde se introduce la variable artificial? Donde no hay holgura. Aquí hay holgura, entonces no coloco ahí artificial. Coloco acá más A1 y aquí más A2. Entonces igual a 7, igual a 9, igual a 5. Estas variables artificiales coloco con menos M, con coeficiente menos MA1, menos MA2 en caso de maximización. Si es minimización, entonces pongo más M y más M. Y de ahí, una vez hecho eso, introducido variables superfluas, holgura y artificiales, puedo obtener la solución factible inicial. ¿Por qué? Porque ya tengo todas las restricciones en forma de ecuación, ¿no? Y además ya he introducido variable artificial. Entonces, esta artificial va a tomar el valor acá del lado derecho, 5. Esta holgura igual a 9. Y la otra artificial igual a 7. Ahí está. Esas se llaman variables básicas. Y las demás variables, incluida la superflua, va a ser igual a 0. X1, entonces X1 y X2 toman el valor de 0 y U sub 1 también, que es la variable superflua. Hasta aquí es forma estándar. Acá. ¿Está bien? La próxima clase le voy a hacer otro ejercicio de minimización. Repáselo esto y la próxima clase hacemos una de minimización. ¿Alguna pregunta? No le hice ninguna. Listo, entonces. Le saco foto y se lo mando y nos vemos el día miércoles. ¿Está bien? Listo, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego.